Los cuadros que ustedes ven allí son los momentos, las etapas de cualquier análisis situacional. Es un estándar. Por lo tanto, tampoco se le puede ver mecánicamente, aunque esté como cuadritos allí. Tiene hilos conductores. Empezamos con la situación problemática. Este es un método de resolución de problemas basado en un aporte de unos ingleses que planifican bajo presión o trabajan resolviendo problemas, planificando por crisis. Incluso en la administración pública en Venezuela existen 2 libros de ellos. Nosotros tributamos a ese enfoque porque es de resolución de problemas, partir de problemas endemoniados, algunos en educación. Yo creo que Mariana, quien más se bajó a reclamar un poco la idea de que tenemos problemas endemoniados que nunca desaparecen, cambiamos ministros, viceministros, directores, pero siempre los problemas están ahí. Entonces se denominan problemas endemoniados. O intangibles, en el sentido que nadie asume la responsabilidad por ello. Pero tenemos el primer problema situacional es cuál es la problemática. Tanto la investigación como la propuesta, todo está girando sobre problemas, resolución de problemas. No es una hipótesis de trabajo, no es una vocación, no es un propósito sin ubicar el problema. Entonces alguna gente dice que es muy caótico, que es demasiado pragmático, que está concentrado muy focalmente. Hay unas críticas sobre eso. Pero al final, compañeros, nosotros contra el teoricismo, contra la separación entre la teoría y la práctica, el saber poner a hacer es una manera distinta de ubicarnos en el contexto. ¿Cuáles son los problemas que tenemos? Desde el maestro del aula, de su proyecto de aprendizaje, desde el PIC, desde el proyecto educativo, desde la actividad en la escuela, desde donde estemos ubicados. ¿Cuál es el problema? Ahí se nos va la vida porque a veces confundimos las causas con el problema, los síntomas con el problema. Es un rollo. Este método permite detectar, es un método de detención de problemas, de ubicación de problemas y de resolución de problemas. Ubico el problema, rápidamente aparecen mapas de conflicto, porque la situación problemática está cruzada por incertidumbre, por conflictos de intereses, por complejidad. Entonces, no es que ubicamos el problema igual, el problema es un problema inerte, ahí no hay sujeto, no hay conflicto. No, rápidamente aparecen conflictos de interés, mapas de conflicto. Después ubicar el problema, te voy a dar los telegrafiados la metodología, ¿ok? Problema, mapas de conflicto. El problema genera conflicto. Y en esos conflictos están unos actores, mapas de actores. Porque a veces uno ubica el problema y no lo ve como conflictivo. O no ve los actores que están involucrados. Y ubicando el problema, el mapa de conflicto y los actores, me lleva a los cuadritos que están arriba, escenarios. No hay una sola salida, hay varios escenarios. De tal manera que en ese cuadro ustedes consiguen el resumen de lo que hay que hacer, de lo que hay que plantearse en el abordaje de la coyuntura, de cualquier coyuntura. Ya después específicamente nos metemos en educación y yo les voy a parafrasear un poco los aspectos en educación, porque eso resulta de la investigación que hicimos en el Ministerio del 2011, 2010, 2012. De un año y medio en eso, para desburocratizar el Ministerio, para plantear un cambio en la estructura del Ministerio. Eso está pendiente, es un ensayo, por cierto, que está por ahí. Nosotros aplicamos esa metódica. Entonces, resumo. Detención de problemas, los problemas endemoniados. 2, mapa de conflicto. 3, actores en el conflicto. 4, los escenarios. ¿Cuáles son las cosas que podemos hacer? Corremos la ruta, negociamos, resolvemos el problema, lo confinamos, lo abortamos. Ahí van a aparecer unas cuantas frases al decisor, recomendaciones. No te radicalices, corre la ruta, negócialo, aborta, confínalo. Varias cosas que son prácticas, porque hay problemas que hay que abortarlos. O no esperar que se desarrollen y atenderlos a tiempo. Estos son puras letras tempranas, por cierto. Esto es un sistema de testeo, de usar una herramienta para detectar a tiempo un problema. Y alguien diría, vale más para la gerencia que para nosotros que somos investigadores o docentes de formación, no, para todo el mundo. Claro, yo se lo recomendaba a Rodolfo, porque esto lo usamos en el CEDIN, lo usamos en la Fuerza Armada, lo usamos en todos lados, en la gerencia pública donde hemos estado planteando. En la gerencia hay que incorporar esto como de rutina, porque es la metódica que me puede permitir no estar colgado en el aire de las cosas, sino
enfrentando la situación, afrontando. Tiene una carga transformadora, y si yo doy contenido revolucionario, mucho más, porque puede tener una carga reformista, tecnocrática también, porque hay salas institucionales que hacen esto. Pero uno a veces cuando va a ver la propuesta, había que ver hacia dónde camina. Entonces, el compañero que me está siguiendo con la lámina, ok. Ahí hay una caracterización de los problemas, ok. Es el problema endemoniado, es el problema que es persistente, es como un cuero seco, te lo ataca por aquí y se le aparece por ahí. ¿Cuáles son los problemas endemoniados más comunes en educación? Se los voy a nombrar en orden, no en orden lógico, sino como me recuerdo. Papeleo interminable. ¿Usted lo conoce? Regalo, soporte, todo es papel. Los puntos de cuenta dan no sé cuántas vueltas. Nosotros le hicimos un seguimiento a los puntos de cuenta en el ministerio de que se hace el requerimiento hasta que termina. Bueno, y eso es un trajín, digamos, ubicando las estaciones, todo el rollo que tenemos. Tenemos un desafío porque la ley de simplificación de trámite está vigente, tenemos deuda con eso, no lo hemos podido abordar, es una emergencia que el presidente con la militante planteó meter el ojo a eso. Papeleo, o sea, burocratización de la gestión. Le sigue no pronto pago. El ministerio está atravesando unas condiciones que, por cierto, nos llevó en el programa Todas las Manos a la Siembra a una crisis que ahorita la estamos intentando superar, pero tuvimos 2 años paralizados por un conflicto con Mariana. Se lo va a hacer una crítica abierta que yo le hice, que le entrega los soportes, los compañeros que están en Todas las Manos a la Siembra aquí, a lo mejor se recuerdan en Barquisimeto, cuando entregamos los soportes, los agrosoportes. Yo le dije a los compañeros que habíamos pasado 2 ciclos de siembra esperando las maquinarias, los equipos, porque el ministerio no paga tiempo y los proveedores nos clavan el 40% del precio, o simplemente estamos atados a una dinámica perversa de que nunca estamos a tiempo desde el punto de vista administrativo con la siembra. María se arrechó y creyó que yo le estaba atacando en lo personal. Yo estaba haciendo una crítica a la gestión del Estado. Es decir, que no estamos a tiempo sincronizados con un proceso administrativo, y lo pedagógico a veces es una alegoría. En el ministerio realmente hay un triángulo de la Bermuda entre personal, finanzas, presupuesto o planificación. Yo le llamo el triángulo de la Bermuda porque son los que definen el rumbo del ministerio, y al final lo pedagógico queda como alegórico. Ustedes son parte de los sujetos que a lo mejor están en una alegoría, porque la gente lo que está pendiente es el personal, cuánto me muevo para allá, cuánto realicé por ahí, cómo compro, cómo administro la cosa. Pero no es lo fundamental lo pedagógico. Es un problema endemoniado que distorsiona todo el proceso educativo. En el ministerio se dice que no, yo no soy político, yo soy penca. Qué tremendo paquete. Hay gente que está en responsabilidad incluso fuerte, que actúan como técnicos o son eficaces, incluso pueden tener cierto nivel de rendimiento, pero jamás entienden la política en buen sentido. No el partidismo, estoy hablando de la política, del poder. Es un problema que tenemos serio. El síndrome del otro gobierno es un problema endemoniado, porque cada vez que cambiamos un jefe de zona o un directivo o un ministro, él llega acabando con lo que hizo el otro y aprendiendo de nuevo una curva de aprendizaje. Eso le ponemos el nombre de síndrome del otro gobierno. Y así tenemos 11 problemas endemoniados. Intangibles algunos de ellos en el sentido que nadie asume la responsabilidad. Yo me he puesto a preguntarle, ahora que estuve en finanzas con el ministro de Planificación, con el profesor Giordani, tuve un año ahí, y me puse a revisar y a preguntarle que por qué no pagamos a tiempo. ¿Cuáles eran las razones en las cuales presupuestariamente nosotros incluso estamos desfasados el año lectivo con el año presupuestario? Usted sabe que estamos desfasados, que cuando estamos viviendo el FIAP todavía, Rodolfo, ya llegó la plata. Estamos viviendo del FIAP. Okay. Entonces, preguntando de por qué no se paga a tiempo, ¿cómo es ese cuento? Y entonces el Tesoro de Banco Central, un ministerio, el profesor Rirari nunca me logró justificarme a mí por qué carajo nosotros no pagamos a tiempo. Bueno, es un problema de gestión y de la revolución. Viene de la Cuarta República, pero lo tenemos todavía ahí. ¿Qué problema? Y entonces estamos atravesados. Y eso afecta a la eficacia
Estamos hablando de la eficiencia que planteó Comandante Chávez. Dejó ese legado bien claro, eficiencia nada. Si nosotros no le metemos el ojo a esto, entonces vamos a estar rodando y reciclando el problema. Entonces a la hora de la chiquitica nadie es responsable. Nosotros, por ejemplo, tampoco tenemos mantenimiento, digamos, lo que sería mantenimiento, digamos, cultura del ahorro, mantenimiento cero, digamos así. Y estamos mayameros siempre comprando vainas, no reciclamos materiales, no reutilizamos nunca los materiales, siempre estamos con el paquete de llave en mano comprando cosas. Y usted revisa los almacenes de cualquier zona educativa del ministerio y encontrará unas cosas asombrosas. El ministerio, antes de nosotros salir de la última, antes de Mariana, en el depósito del ministerio en Caracas había más de 1000 pizarras acrílicas. Usted no va a decir que yo estoy exagerando. Cuando a mí me enseñaron la foto y me dijeron eso, yo le dije al ministro Navarro, oye hermano, si el enemigo se entera de esto es una ofensa, porque es una irresponsabilidad. ¿Por qué no nos planteamos inventario cero? Y cuando llegué a la zona educativa se lo planteé a Marisa Loreto, por cierto, le dije, coño Marisa, ¿tú has revisado los depósitos de la zona educativa? ¿Qué cosas hay ahí? Bueno, hermano, yo le invitaría a ustedes que le echaran el ojo para que ustedes vieran que hay cosas que pueden ser reutilizadas, recicladas, distribuidas en las escuelas sin ningún rollo y que ayudaría a resolver una parte de la problemática de la escuela que está más abandonada, de la escuela que está más lejos, no para buscar las escuelas que están superdotadas. Pero eso quiere decir que nosotros no tenemos una cultura de ahora y que es una cultura, pues, está instaurada en el disco duro y estamos pensando siempre en el tanteo del DEME, de Felipe, de plantear cosas con la dotación. Tenemos un problema con la dotación, lo inadecuado, lo inoportuno, lo distante de la dotación. Bueno, dejo eso ahí porque eso es más largo, pero ahí tenemos una cantidad de problemas que hay que resolverlo, ¿okay? Que son problemas endemoniados, que no dependen de un hombre, ni siquiera dependen de un directivo, porque ese es otro rollo. Los sujetos involucrados en ese proceso son múltiples, van hasta el portero. Yo se lo decía a la gente que antevé ayer. Usted está creyendo que es un problema del gerente. No, compañero, están pelados. Es que hay un sistema organizacional, hay una cultura organizacional que permea el portero, el vigilante, los analistas, y se va a ese proceso y tú revisas y dices que aparece el concepto de complejidad, porque en este método trabajamos con complejidad, incertidumbre, conflictos de interés. Las tres premisas, digamos, que fundamentan el enfoque de estos compañeros ingleses exactamente es incertidumbre. Si tenemos un alto nivel de incertidumbre, porque ese es el otro elemento intangible, la inconsistencia numérica. Qué tremendo peo para que tengamos a tiempo la data oportunamente y que sea veraz. Yo no sé si tú has vivido eso, ¿no? Para que a tiempo te den parte. Todos ustedes han vivido eso, ¿verdad? Entonces, son víctimas y victimarios, usuarios y destinatarios del problema de las inconsistencias numéricas. Las estadísticas escolares, las estadísticas públicas, tenemos un problema serio con eso. Tenemos un alto nivel de incertidumbre en la planificación por fallas con la inconsistencia numérica. Cuello de botella, grave problema que tenemos. Al final voy a terminar metiéndome con los 11 temas del problema endemoniado. Además que no cambian, es rutina. Es una rutina, tú dices, uy, insólito, pero es una rutina. Ok. Pasamos a la lámina para no arrancarme tanto ahí. Ahí aparece, por cierto, la desarticulación del programa, plan y proyecto. Sabemos que esa es una realidad que vivimos en la educación. Pero eso me va a llevar a otro nivel del asunto. Pero eso es un problema real. Como decimos a veces, el ministerio, los 20 pisos son 20 ministerios. Cada quien anda planificando por su cuenta, cada quien anda en su sitio, cada quien tiene como no hay planificación intersectorial, sino insular. Y eso hace que tengamos planes dispersos, programas que no coinciden, bueno, todo el rollo. El problema es preguntarse quién paga el pato, cuánto cuesta no estar articulado, cuánto le cuesta a la sociedad, cualquiera de esos problemas, cuánto cuestan, porque esta es una cosa interesante. ¿Cuánto cuesta no pagar a tiempo? Es un índice, digamos así, pero la secuencia que tiene que no sea tiempo. Aparte de lo caro, que no sea tiempo. El retraso
Usted no sabe que nosotros montamos planes y después no lo podemos ejecutar porque no... Está clarito usted en eso, ¿verdad? ¿Quién asume la responsabilidad? ¿Cuánto le cuesta a la sociedad, al país, a las revoluciones? ¿Cuánto le cuesta? Pues yo, échenle pichón porque es un intangible, saca. Aparte de que no hay responsable, a veces uno dice, ¿cuánto cuesta eso? ¿Cómo afecta a los planes y los proyectos y los programas? No estar articulado, no llegar a tiempo, no planificar en forma eficaz, la eficiencia para hablar como antes echar. Incluso aparece el problema de la ausencia de sistematización, porque es importante lo que decía Rodolfo, porque de golpe hacemos cosas y esto está identificado, pero ¿dónde está la memoria, digamos, que nos permita corregir el rumbo? Por eso es importante que el plan de formación, la sistematización es la principal herramienta de la formación, la evaluación y la sistematización. Eso está en el marco de un problema que es también endemoniado. Porque estamos obligados a empezar de cero, no hay balance, no hay sistematización, estamos obligados a repetir los errores y volvemos a un ciclo permanente. Pareciera, por eso es que es un problema endemoniado. Y usted sabe, un problema endemoniado necesita exorcista. No cualquier gerente. Santera, viste que te ubicaste. En el bar, ahora cierra unos caminos, abre otros. Sí. Echando broma, pero moja, que subyace una tarea de exorcismo. No es cualquier cosa, mira, que lo estoy planteando. Hemos fracasado, hemos repetido, volvemos y dicen, pero ¿por qué se repite este ciclo? Es una afrenta a la inteligencia, porque todo esto está basado exactamente en la necesidad de utilizar la inteligencia, la información oportuna, de la investigación. Pase la otra, a ver si salto, porque voy muy lento. Ok, pase, porque eso ya lo vimos. Vamos a tener más adelante un seminario específico del análisis de coyuntura. Aquí. Solo que es un introito. Sí. Entonces, fíjense, el mapa de conflicto tiene una relación con la coyuntura. ¿Ok? Ahí aparecen los problemas endemoniados, pero ya fuera de educación. Tenemos el desabastecimiento programado, con la cola, con todo este cuento. Esta es una clave del programa Toda la Mano a la Siembra del 2008. Socopó, Instituto Núcleo Universitario del Tecnológico de Barinas, Universidad Territorial ahora, quizás. Nosotros acuñamos la palabra desabastecimiento programado, 2008. El uso político del desabastecimiento, FEDENAGA, FEDEAGO, Cavidea, ANSA, cómo estos carajos manipulan los inventarios y nos tienen en la mira. Yo, ahorita es fácil explicar eso, pero mosca que cuando comenzamos no. Y nos ha costado que la gente entienda que hay que sembrar cajones, que todo el mundo tiene como tarea hoy sembrar. No hay revolución posible en la soberanía alimentaria. La soberanía de este país está en pico de Zamora, si no sembramos. ¿Cómo? Sin el programa Toda la Mano a la Siembra. Siembra completa, urbana, perurbana, en todos los espacios susceptibles de siembra, porque el desabastecimiento es la principal amenaza en estas circunstancias. Según todos los análisis que tenemos, por ahí que viene el enemigo intentando provocar una explosión social. Ya vamos a ver después en las otras láminas eso. Los apagones y la avería eléctrica, no sé si ustedes donde están asociados incluso a la falta de agua, pues se va la luz y afecta las bombas y tenemos un encadenamiento con las averías eléctricas. La escalada de precios y la inflación, usted lo conoce cómo está de cara todo. Sigo. Pase a ir a otra que sigue. Déficit fiscal de salud cambiario, eso está, por cierto, este análisis no es de ahorita, pero está vigente. Contratación de intenciones laborales, porque está el aspecto sindical. ¿Okay? En el Ministerio del Trabajo hay una data sobre cuántos conflictos subyacentes tenemos por ahí. Bueno, y los déficits que tenemos en algunos servicios, incluido la salud, y la carencia con los medicamentos, tenemos una emergencia con salud, transporte, por supuesto. Tenemos un rosario de problemas de los conflictos sociales, con ese conflicto de intereses que subyace en el intento que está trabajando electoralmente en la contrarrevolución, porque está trabajando el imperio para generar un cuadro de confrontación. Ok, sigue. Va a ser la otra. Eso lo pueden tener ustedes, porque yo les puedo dejar eso, no lo copien, porque eso se lo puedo dejar yo. ¿Cuáles de esos conflictos que yo les he nombrado están incubándose, están en desarrollo, son rampantes que están subyacentes?
son larvados, por ejemplo, están como en biología coexistiendo como bacterias, como virus, ¿ok? Están en desarrollo, están generalizados, están territorialmente ubicados. El analista, el investigador tiene que ubicar el conflicto. ¿Cuál es el conflicto? Después que lo ubican los actores, ok, pero ¿cómo está expresándose? Está en desarrollo, está incubándose, está generalizado. Una categorización del conflicto para poder decir ¿qué hago? ¿Qué hago frente al conflicto? Fíjense que no le estoy hablando ya del problema, sino el desarrollo del conflicto a partir del problema. Y uno frente al problema, o mete como el otro, mete la cabeza o te asomas y lo confrontas. Pero tengo que ubicar el carácter del conflicto. ¿Cuál es su desarrollo? Está incubándose. Frente a la incubación del conflicto yo tengo la posibilidad de abortarlo, de solucionarlo. Pero ¿qué pasa con el conflicto que está generalizado? O está por generalizarse, lo confino entonces. No es igual abortar que confinar, o que resolver, o que solucionar. Esto es un enfoque conflictivista, si es un enfoque montado en el conflicto, en el problema y en el conflicto. Es dialéctico, uno montado en la contradicción, en el sentido marxista. La dialéctica de la contradicción. No estamos hablando de la pasividad, del equilibrio, de la armonía, para nada. Este enfoque es armónico, equilibrado, no, compañero, estamos montados sobre el conflicto, como decir, sobre el sistema de contradicción. ¿Okay? Paso. Aquí hay una cosa interesante. Ubico el conflicto si está en desarrollo o no, su naturaleza, y me ubico en los actores. Ahí aparece una categorización de actores. En todo conflicto hay actores oponentes, o sea, radicales, enfrentados a nosotros, ya sea sindical o político o personal. Hay actores cooperantes, o sea, los que estamos con la revolución, un lenguaje de análisis situacional, eso de oponente cooperante. Hay actores neutrales, gente que no se mete en nada, que son los, como se dice, los niños. Actores que emergen en el proceso, que no lo teníamos categorizado en nuestro mapa. Y eso establece un sistema de relacionamiento, porque esos actores están vinculados. Entonces aquí viene un problema de la táctica, casualmente. Nosotros los enfrentamos a todos esos actores con el mismo método, con el mismo estilo, hacemos alianza, acompañamos, buscamos unidad. Uno de los errores comunes que cometemos nosotros en el análisis, al no caracterizar actores, que le doy el mismo tratamiento al enemigo, el amigo, el que me acompaña, el que es simpatizante, es decir, lo meto en un solo saco y le caigo a piña toditos igualitos. Muy común. Entonces no hago alianza, no crezco, no acumulo fuerza porque estoy usando un método troglodita, ¿no? ¿Qué se dice? Que no caracteriza la tendencia ni los matices, así como no determinamos los problemas ni el conflicto, cuando me meto con el mapa de actores, cada uno tiene que tener un mapa. Entonces yo me voy a plantear que somos investigadores como si fuéramos agrimensores, somos como topógrafos. Estamos permanentemente haciendo mapas de actores, mapas de conflictos, mapas de relaciones, porque esos actores se combinan, se vinculan. Y estamos obligados en el espacio donde esté a tener un mapa o mapeo, pero eso es lo que decimos mapeo. Este es un sistema de mapeo. Claro, la alerta temprana para la planificación no es para saber más o hacer una tesis, es una herramienta de combate en el día a día. Pero estoy obligado, quiere decir que cada uno se pregunta en su región, en su espacio, cómo estoy con el mapa de actores, lo tengo ubicado, lo he hecho, lo he aprendido a hacer. Hay una literatura que acompaña esto, de un material en Word, donde estamos explicados con más detalle. Esto es una lámina que se me quedan a mí cosas sueltas perfectamente. Sigo. Ok. Fíjense, aquí vienen los escenarios. Ya yo le decía que dependiendo de las relaciones de fuerza, nosotros le vamos a recomendar a los decisores. ¿Qué cosas vamos a recomendar? Por ejemplo, estaba haciendo un comentario interesante de un fenómeno que pasa en educación. Y uno le puede recomendar al decisor, mira, no hagan eso porque nos vamos a meter en un lío, porque no hay fuerza, porque la coyuntura. Y ustedes normalmente tenemos que tomar decisiones sobre una opción. Y esa opción tiene que estar razonada, fundamentada en la investigación, en este tipo de análisis. Este es un análisis estratégico. Estamos usando una metódica para llegar a un escenario, a un conjunto de escenarios donde el decisor, o ustedes mismos como equipo, como colectivo, ven el escenario y plantean
resolvemos el problema, corremos la rumba, hacemos una negociación, hacemos una alianza, negociamos el conflicto. Fíjense que yo no le estoy planteando, yo soy medio reformista en ese que, o reformista en última instancia, porque estoy hablando del mal menor, incluso. No puedes resolver el problema, estás obligado a trabajar con el mal menor. Y alguien que dice, coño, conciliación, hacer un oportunismo, porque abandonan las banderas estratégicas. No, pero la realidad de las relaciones de fuerza te pueden conducir a que tengas que negociar. El principio, yo no estoy diciendo cero negociación, todos contra todos, vamos para adelante. No, en este enfoque no puede hacer eso, tiene que caracterizar las relaciones de fuerza y ahí vienen los matices entonces. Y al final, entonces, pase la otra lámina, informe del decisor. Ahí está el curso de acción. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quiénes lo van a hacer? ¿Cómo lo? Todo el cuento que usted conoce como una planificación en desarrollo. Planificación estratégica, por supuesto, muy modulada por la crisis, por el conflicto. Esto es como decir la semblanza del análisis situacional, apurado, transcrito. Ahora yo quiero plantear eso en la coyuntura real del análisis de la estrategia imperial. Si quiere el compañero, mientras yo sigo hablando, el compañero puede buscar otra lámina, la otra presentación. Mucho más cruda, más conflictiva. Porque ahora yo le voy a plantear lo que no es evidente usando este enfoque. Estamos obligados a investigar, a reconstruir la realidad, si ustedes quieren, siguiendo la metódica, tal como se la estoy planteando, enriqueciéndola. De todo modo, yo le decía que hay unos textos, hay un material literariamente está recogido en otra presentación y que hay, digamos, hay 2 libros sobre eso. Por eso le planteaba a los compañeros del Centro de Investigación incorporar esto como un eje de formación y ese libro está agotado, los 2 libros de Planificando por Crisis y la detección de problemas son 2 librotes, no hay problema entonces que lo entreguemos y le saquemos copia, para no decir que lo vamos a mandar a fusilar. Me mandaron el primer que también sería oportuno, porque ahí fue que yo me guié para, pero yo lo apliqué resolviendo un problema. Por cierto, me acompañaba a Rodolfo en ese momento en Alcázar. ¿Tú te acuerdas que Planta Carbón, al Varellado, entró en un momento de crisis y eso iba a colapsar el precio? Y yo me fajé con la gerencia de GIA y hicimos un portal de fuerza de tarea, porque es una de las cosas que se plantea siempre aquí. De golpe yo no puedo seguir trabajando con la misma gente para resolver un problema que es endemoniado. A veces tengo que crear una fuerza de tarea, así como hizo el presidente con la misión, porque la estructura interna no me da para resolver el problema. Y es parte de la reestructuración que tenemos que hacer muchas veces los organismos. Tenemos que crear una fuerza de choque. En el caso nuestro del caso, tuvimos que montar una fuerza de choque para enfrentar ese problema. Con este enfoque. Fue resultó victorioso, después yo al ministro Navarro le planteé para ejecutar en educación. Y estoy permanentemente trabajando con ese enfoque. Ahorita con la guerra económica, con todo este rollo, desde el punto de vista de seguridad de Estado, de inteligencia o de desarrollo en el seno del partido, en varias instancias yo vengo trabajando con este taller. Este es un taller sobre la estrategia de Obama. Les voy a plantear lo que no es evidente, lo que no es obvio, o sea, lo que no está tan visible, y ustedes tendrán chance también de buscar materiales de apoyo para eso. La primera cosa que usted ve que Obama tiene una nota, tiene un pasón ahí, ¿verdad? Pero el carro tiene un fusil. Aparte tiene su pasón, tiene un fusil y tiene una tropa desplegada. Si yo le pregunto a ustedes qué piensan de la agresión imperialista, ustedes me van a decir rápidamente, van a pensar aviones, bombardeando, unos marines, un portaaviones, una lancha de desembarco, acciones terroristas, bombardeos. Compañeros, la nueva estrategia imperial no pasa por ahí. No es que no lo puedan hacer, no es que no lo tengan, pero no es por ahí. ¿Okay? Entonces hay una literatura planteando por qué Obama tiene un estado forajido, por qué él está haciendo lo que está haciendo, por qué hay una nueva estrategia, cuál es la nueva estrategia. Siga, porque no voy a pararle mucho a la literatura porque es muy largo. Siga la otra lámina, hermanito. Siga. Bueno, ¿en qué me apoyo yo para decir que hay una nueva estrategia? Aparte de la experiencia de Libia, Ucrania, etcétera, etcétera, la que está en Yemen ahorita,
Los norteamericanos son manualescos, ellos escriben todo lo que van a hacer, lo escriben y lo tienen, hacen balance, sistematizan, por cierto. Entonces, a partir de la experiencia de Afganistán, en el 2010 publicaron 3 documentos que son manuales, pero incluso hay un decreto, hay una orden ejecutiva sobre fuerzas especiales. De ahí sacamos los contenidos teóricos, digamos. Porque hay que conocer al enemigo, con no conocer esos materiales, incluso el primero es un librote, que ustedes lo pueden buscar en internet, está en inglés, son 300 páginas. Ahí resumimos en 10, el decálogo de la nueva estrategia imperial son 10 aspectos. Ahí están los materiales, pero lo que quiero plantear es que el enemigo está usando la inteligencia tecnológica pareja, la aplicación de la TIC a la guerra, el espionaje, está usando guerra psicológica pareja, que es lo que más conocemos, oímos hablar, y está las fuerzas especiales o las operaciones encubiertas. Por ejemplo, para mí cada vez que veo el problema del dólar, yo creo que en esa actividad hay unas operaciones encubiertas de reciclaje de dólares, lavado de dólares, conjuntamente con los colombianos, los norteamericanos. La misma inteligencia pueden hacer eso perfectamente. Las operaciones psicológicas son operaciones encubiertas. El desabastecimiento se puede organizar para producir un impacto. Estamos sometidos a operaciones que no son visibles, nadie asume la responsabilidad, y eso se conoce como operaciones encubiertas. ¿Con qué fuerza? Con fuerzas que no tienen membresía tampoco. Son fuerzas especiales. Estamos ante esa realidad. ¿Por qué ellos usan esa manera de hacerlo? Bueno, porque es un hecho político. Los Estados Unidos tienen dificultades para hacer alianza, tienen el síndrome de Vietnam, no quieren efectivamente que se vuelva a reproducir el impacto de los muertos, los heridos, los psicópatas. Quieren aniquilar las fuerzas contrarias sin descender el terreno, sin invadir en términos físicos, sino utilizando títeres, fuerzas intermedias, aliados. Los Estados Unidos no está interviniendo directamente. Cuando lo hace sobre una circunstancia, en una alianza muy estratégica, y lo hacen de avión. Están usando la tecnología, pero a millón. Siga. Aquí aparece entonces el primer elemento que quería plantear, la inteligencia tecnológica. Todos esos organismos que ustedes ven allí son las agencias de inteligencia de Estados Unidos, las membresías, los sellitos, no es la CIA nada más, son 16. Ambas trabajan en 2 sentidos. Uno, la inteligencia tecnológica es como decir los sistemas de monitoreo de señales, de cualquier señal electrónica en la estratosfera, en la atmósfera, en el espacio sideral, puede ser escaneado, procesado, interpretado, guardado. Cualquier señal electrónica. El escándalo que se ha formado, porque del lado derecho usted ve que hay unos nombres allí de